Hola queridos estudiantes, bienvenidos de nueva cuenta a un video tutorial. Y el tema que vamos a tratar en este nuevo video es acerca de la probabilidad condicional. Recuerden que estamos en la asignatura de las matemáticas en la toma de decisiones. Entonces, empecemos. ¿Qué es la probabilidad condicional? Bueno, pues verán que con mucha frecuencia se requiere estudiar la probabilidad de un evento A bajo la condición de que otro evento B ya ha ocurrido. En estos casos, la probabilidad se denomina probabilidad condicional y se denota como, pues tenemos aquí, como la probabilidad de A dado B. Entonces, estas situaciones en donde vamos a requerir sacar probabilidades se llaman eventos dependientes. ¿Por qué? Porque vean que este evento A, al que queremos sacar su probabilidad, depende de la realización de este evento B. Vean además que una de las características de esta probabilidad condicional es que el evento B ya ocurrió. Es decir, tenemos un evento que ya ocurrió y a partir de ese evento que ya ocurrió, queremos obtener la probabilidad de otro evento que vamos a llamar evento A. Este evento A está bajo la condición de ocurrencia de este evento B. Entonces, la nueva probabilidad que vamos a estudiar se llama probabilidad condicional y se denota como está acá. Probabilidad de A dado B en su forma más corta, pero también podemos decir, como indica acá abajo, que es la probabilidad del evento A dado que el evento B ya ha ocurrido. O como les dije de manera muy breve, la probabilidad de A dado B. Esta condición de que el evento B ya ocurrió implica claramente que los resultados posibles del experimento se reducen precisamente a los elementos de B. Esto a su vez implica que los resultados favorables al evento A se reducen a los del evento A intersección B. Como siempre, chicos, estamos entrando en teoría y a partir de esta teoría vamos a realizar los ejercicios y también vamos a ejemplificar. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo este párrafo? Nos está diciendo que nosotros tenemos dos eventos. El evento A, vamos a considerar el círculo izquierdo y el evento B. Y además, todo este rectángulo que es en conjuntos el universo, en este caso sería el espacio muestras. ¿Cómo llamamos a esta región que estoy dibujando? Pues es precisamente la intersección entre A y B. Es cuando ocurre de manera simultánea A y B. Intersección de A y B. Entonces, lo que nosotros queremos buscar en este tipo de probabilidades es probabilidad de este evento A dado que ya ocurrió el evento B. Entonces, lo que vamos a tener que hacer acá para sacar la probabilidad de A es que vamos a borrar toda esta parte de A, y únicamente nos vamos a quedar con B, incluyendo a la intersección, donde la probabilidad de A dado B va a estar como sigue. La probabilidad de A dado B va a ser igual al número de elementos que tenemos en la intersección de A y B sobre el número de elementos que tenemos en B. Es decir, el número de elementos que hay acá sobre el número de elementos que tenemos en B.
en todo B. Yo sé que a lo mejor esto es muy teórico. En el primer ejemplo vamos a imaginar todo este párrafo. Entonces vean que lo que yo estoy escribiendo aquí, pues prácticamente es la fórmula de la probabilidad condicional. Ya de manera formal, pues vamos a definirla. De lo anterior resulta que la definición del modelo clásico de la probabilidad condicional queda como sigue. La probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, va a ser igual al número de elementos de la intersección entre A y B sobre el número de elementos de B. Y esto es igual, pues, al número de elementos que hay en A intersección B sobre el número de elementos que hay en B, de manera resumida. Ahora, antes de realizar los ejemplos, vamos a tener que por otro lado, es claro que en las relaciones anteriores los eventos pueden intercambiar su papel y así el símbolo probabilidad de B, dado de que ya ocurrió A, tiene un significado completamente distinto al de probabilidad de A, dado que ya ocurrió B. El significado es distinto, chicos. Entonces, aquí tenemos que determinar lo siguiente. Vamos a decir que la probabilidad de B dado A no es lo mismo que la probabilidad de A dado B. Yo creo que esto es algo muy intuitivo y que es, pues es lógico. Ahora, ¿cómo llamamos a la probabilidad de B dado A? Pues va a ser igual a la probabilidad del evento B, dado que el evento A ya ha ocurrido, o brevemente, que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B dado A. Aquí nada más es cómo nosotros podemos leer en nuestro lenguaje común a esta, a este, a esta expresión matemática. Así tenemos que para la probabilidad de B dado A va a ser igual al número de elementos que tenemos en la intersección B y A sobre el número de elementos que tenemos en A. Vean que esta A va a ser el evento que ya ocurrió y siempre lo vamos a tener en el denominador. Lo mismo pasa acá. B es el evento que ya ocurrió y lo tenemos en el denominador. Lo mismo pasa acá. Y solamente hay que tener muy claro, pues esto, que la probabilidad de B dado A no es lo mismo que la probabilidad de A dado B. Muy bien. Entonces, con todo esto que ya dijimos sobre la probabilidad condicional, ya sabemos lo que es la fórmula, pues vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a resolver 5 ejercicios. Entonces, el primer ejemplo nos dice lo siguiente. Calcular la probabilidad de que al tirar dos dados, la suma de sus caras sea par, dado que ocurrió que dicha suma es mayor que 10. Muy bien, entonces aquí lo principal, chicos y chicas, es establecer nuestros dos eventos que están dependiendo entre sí o que uno depende del otro. Por lo tanto, para darle solución a este tipo de ejercicios, el primer paso es determinar nuestro evento A y también determinar nuestro evento B. Entonces, nos dice calcular la probabilidad de que al tirar dos dados. Aquí, chicos, no lo voy a escribir ya, pero que al tirar dos dados sería nuestro experimento. ¿Sí? El experimento es que se tiren dos dados. Y uno de nuestros primeros eventos es que la suma de sus caras sea par. Por lo tanto, aquí escribimos que al tirar dos dados, el primer evento que vamos a establecer es que la suma
la suma de sus caras sea par. ¿En cuántos resultados favorables vamos a tener que la suma de sus caras sea par? Lo vamos a ver más adelante. Y el segundo evento, pues es dado que ocurrió que dicha suma es mayor que 10. Ocurrió que dicha suma, que la suma de los dos dados, es mayor que 10. Por lo tanto, nuestro evento B es la suma de sus caras. Obviamente estamos hablando de los puntitos de los dados. Entonces la suma de sus caras es mayor que 10. Entonces vean que la probabilidad que nosotros estamos encontrando o que necesitamos encontrar, mejor dicho, ¿cuál es? Pues se necesita encontrar la probabilidad de qué evento está dependiendo del otro. Bueno, pues aquí es interesante analizar cuál fue el evento que ya ocurrió y a partir de ese evento que ya ocurrió, cuál es el otro que depende de esta ocurrencia. Entonces, el ejercicio es muy claro, nos dice que ocurrió que dicha suma es mayor que 10. Es decir, se tiraron los dos dados. Ya ocurrió que la suma de esos dos dados, que las caras de esos dos dados, es mayor que 10. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que la suma de sus caras sea par si ya ocurrió que la suma es mayor que 10? Por lo tanto, aquí es claro que el evento A depende del evento B. Por lo tanto, la probabilidad que tenemos que obtener es la probabilidad de A dado B. Entonces, vean que nosotros ya sabemos la fórmula para este tipo de probabilidades. Aquí nosotros tenemos que la probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió B, va a ser igual al número de elementos que hay en la intersección entre A y B sobre, chicos, sobre el número de elementos que hay en el evento B. Es decir, el número de casos favorables para el evento A y para el evento B. ¿Cómo vamos a sacar eso? Entonces, para obtener el número de elementos que hay en la intersección entre A y B y el número de elementos que hay en el evento B, pues vamos a utilizar una herramienta gráfica, ¿sí? Que ya hemos utilizado con anterioridad. Entonces, sabemos que el espacio muestra de este experimento está conformado por 36 posibles resultados. Pero ahora lo que necesitamos nosotros saber es el número de elementos que hay en A, por una parte, a lo mejor nos puede ser posible. Y este número de elementos que hay en A, lo único que nos está diciendo es cuántos casos favorables hay para el evento A. Es decir, en cuántos casos la suma de sus dos caras va a ser par. Pues bueno, esto lo podemos saber con esta herramienta. Nosotros sabemos que si el primer dado es 1 y el siguiente dado es 1, pues es 1 más 1, va a ser par, por lo tanto lo contamos. Si cae 1 en el primer dado y 2 en el segundo dado, pues 1 más 2 no es par, por lo tanto sería 1 y 3, 1 y 5 y 1 y 6 no da par. Seguimos. 2 y 1 no da par, pero sí da par 2 y 2, da par 2 y 4 y da par 2 y 6. 3 y 1 da par, 3 y 2 no da par, 3 y 3 sí da par, 3 y 5 da par,
Seguimos, 4 y 1 no da par, 4 y 2 sí da par, 4 y 4 da par, y 4 y 6 da par, 5 y 1 da par, 5 y 3 da par, 5 y 5 da par. Seguimos con 6 y 2, 6 y 4 y 6 y 6. Es decir, el número de resultados favorables para el evento A es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces el número para A es 18. Ahora, ¿cuál sería el número de casos favorables, pero para el evento B? Es decir, en cuántos casos la suma de las caras de estos dos dados es mayor que 10. Pues también vamos a hacer uso de esta pequeña herramienta que tenemos acá. Y empecemos. Si nosotros en el primer dado obtenemos un 1, no importa el valor de la cara del otro lado, la suma no va a ser mayor que 10. Si nosotros obtenemos 2 en el primer dado, no importa el valor del otro lado porque la suma no va a ser mayor que 10, sin importar el resultado, porque 2 más 6 es 8. Ese 8 sería el mayor resultado posible. No llegamos a 10. Si obtenemos 3, tampoco llegamos a 10, porque vean que 6 más 3 da 9. Si obtenemos 4, vean que tampoco obtenemos una suma mayor que 10, chicos. Aquí es importante, tiene que ser mayor que 10, no mayor o igual que 10. Por lo tanto, 4 más 6 no lo contamos porque no es mayor que 10. Entonces, vamos a contar a partir de 5. 5 más 1 no es mayor que 10, 5 más 2 no es mayor que 10, 5 más 5 no es mayor que 10, pero 5 más 6 sí es mayor que 10. Por lo tanto, este caso es un caso favorable, porque que caiga 5 y 6, pues nos da una suma mayor que 10. Lo mismo va a pasar con la última columna. Vamos a contar 6 más 5, que nos da 11, y 6 más 6, que nos da 12. Lo que quiere decir que el número de casos favorables para nuestro evento B es igual a 3. Pero vean que la fórmula nos está pidiendo el número de A y B. ¿Qué es lo que tenemos que realizar acá? Pues bueno, lo que tenemos que realizar acá, pues es establecer otro evento. Vamos a establecer el evento A intersección B. ¿Qué significa A intersección B? Pues bueno, como es A intersección B, significa que va a ser aquel evento en donde tiene que ocurrir el evento A y tiene que ocurrir el evento B. Es decir, va a pasar de manera simultánea. Y como nosotros ya tenemos establecido el significado de nuestro evento A y el significado de nuestro evento B, entonces a este evento A intersección B lo podemos llamar como sigue, que es la suma de sus caras es par, porque eso nos indica el evento A, y al mismo tiempo tiene que ser mayor que 10. Tiene que ser mayor que 10. Ese sería nuestro evento intersección entre A y B. Es
Lo vuelvo a repetir, aquel evento en donde va a pasar el evento A y el evento B al mismo tiempo. Para este caso es que la suma de sus caras es par y es mayor que 10. Por lo tanto, pues necesitamos saber cuál es el número de casos favorables para este evento, porque vean que la fórmula no los pide. Por lo tanto, vamos a calcular el número, voy a ponerlo de otro color, vamos a calcular el número de casos favorables para el evento A intersección B. ¿Cómo vamos a saber en cuántos casos la suma de las dos caras es par y es mayor que 10? Pues bueno, vean que podemos utilizar esta herramienta. Como tiene que ser mayor que 10, pues vean que los casos favorables para este evento van a estar entre los casos favorables del evento B. Es decir, en el evento que la suma es mayor que 10. Y sabemos que la suma va a ser mayor que 10 cuando caiga 6 y 5, caiga 5 y 6 y cuando caiga 6 y 6. Ahora, esos tres casos son mayores que 10. Pero pregúntense, ¿esos tres casos la suma es par? Pues veamos. 6 más 5 da 11. La suma no es par, por lo tanto, se elimina este caso para el evento de intersección. Ahora, 6 más 6, ¿la suma es par? Pues sí, la suma es par. Por lo tanto, este último se queda y eliminamos de igual manera 5 y 6, porque la suma nos da 11. Por lo tanto, el evento A intersección B tiene únicamente un caso favorable. Es decir, solamente en un caso la suma de las caras de estos dos dados va a ser par y mayor que 10. Ahora, una vez que ya tenemos todos estos elementos, vamos a utilizar pues los que requiere la fórmula. Entonces decimos, así la probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B es igual a ¿qué? Al número de elementos que hay en la intersección, que ya sabemos que es 1, por lo tanto aquí ponemos 1, sobre el número de elementos que hay en el evento B, que en este caso es 3. Por lo tanto sería 1/3. Y listo. Esa sería nuestra probabilidad buscada. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente para concluir. Podemos decir que la probabilidad de que la suma sea par, dado que la suma ya es mayor que 10, es de, ponemos esto, es de 1/3. O si quieren ustedes manejar porcentaje, pues sería 33%. Y listo. Pasemos ahora al ejemplo 2. El ejemplo 2 nos dice, en un salón de clases hay 12 hombres, de los cuales solamente 7 hablan francés. Y hay 10 mujeres, de los cuales solamente 3 hablan francés. Punto. Se selecciona una persona al azar y resulta ser un hombre. Calcular la probabilidad de que la persona seleccionada
hable francés. Vamos a seguir el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior para poder darle solución a este problema. Entonces, vamos a darle solución y recordarán que lo primero que nosotros necesitamos establecer pues son los dos eventos que están en juego. Es decir, vamos a poner o vamos a identificar al evento A y también vamos a identificar al evento B. Ahora, ¿cuál es nuestro experimento? Pues aquí el experimento es que se selecciona una persona al azar. Se va a seleccionar una persona al azar. Y una vez identificado nuestro experimento, ¿cuál sería uno de los dos eventos que vamos a estudiar? Pues vean que se selecciona una persona al azar y resulta ser un hombre. Por lo tanto, aquí vamos a establecer el evento A como que la persona seleccionada sea hombre. Porque vean que aquí nos dice que ya ocurrió que se seleccionó a una persona y resultó ser un hombre. Y nuestro evento B sería que la persona seleccionada hable francés. Entonces, evento B, que la persona seleccionada hable francés. Ok, entonces ya tenemos establecidos lo que son nuestros dos eventos, nuestro evento A y nuestro evento B. Nuestro evento A es que la persona seleccionada sea hombre y nuestro evento B es que la persona seleccionada hable francés. Y lo que sigue es preguntarnos cuál es el evento que ya ocurrió y cuál es el evento que depende de este evento que ya ocurrió. Entonces, para esto hay que analizar el último párrafo, la última oración, mejor dicho. Nos dice, se selecciona una persona al azar y resulta ser un hombre. Por lo tanto, es obvio que nuestro evento que ya ocurrió, pues es el evento A. Evento que ya ocurrió. Que ya ocurrió. ¿Sí? Porque ya se seleccionó a la persona y ya se sabe que es un hombre. Y acá nos dice calcular la probabilidad de que la persona seleccionada hable francés. Por lo tanto, este evento B es el evento que depende del evento A. Así, ¿qué es lo que queremos encontrar? Pues bueno, lo que queremos encontrar sería lo siguiente. Así, necesitamos calcular la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que ya ocurrió el evento A. De esta manera, simbolizamos nuestra probabilidad condicional. ¿De qué manera o cuál es la probabilidad, mejor dicho, que ocurra el evento B, dado que ya ocurrió el evento A? Y nosotros sabemos que la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que ya ocurrió el evento A, pues es igual al número de casos favorables para el evento intersección, para el evento A intersección B, sobre el número de elementos o de casos favorables. En este caso sería para el evento que ya ocurrió. Entonces acá sería el número de casos favorables para A. No confundan las fórmulas, chicos. Siempre depende de cómo ustedes establezcan sus eventos. Porque vean que en el ejercicio anterior, el evento B era el que ya ocurrió.
Entonces, pueden existir diferentes maneras en que ustedes establezcan dichos eventos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos sacar? Pues necesitamos obtener pues el número de casos favorables para estos dos eventos. Entonces, ¿cuál sería el número de casos favorables para el evento A? Pues bueno, vamos a analizar lo que nos dice el ejercicio. Aquí ponemos número de casos favorables para... Aquí tenemos que la persona seleccionada sea hombre, es decir, en cuántos escenarios, en cuántos casos la persona va a ser hombre. Pues bueno, aquí es bastante sencillo porque nos dice que en este salón de clase hay 12 hombres. Por lo tanto, el número de elementos o de casos favorables para A sería 12. El número de elementos para B, vean que no lo vamos a utilizar, pero vamos a obtenerlo. Nos dice número de elementos para B. ¿A qué sería igual? Pues sería que la persona seleccionada hable francés. Vean que este evento B no distingue si son hombres o si son mujeres, solamente que hablen francés. Por lo tanto, aquí habría que contar a los hombres que hablan francés, que en este caso son 7, y a las mujeres que hablan francés, que en este caso son 3. Por lo tanto, el número de casos favorables para el evento B sería 10. Pero es un dato que no vamos a necesitar porque ya está aquí establecida la fórmula. Ahora, lo que sí vamos a necesitar es el número de casos favorables para el evento A intersección B. Por lo tanto, vamos a definir a qué se refiere el evento A intersección B. Entonces, este evento A intersección B quiere decir que va a ser aquel evento en donde tiene que ocurrir el evento A y el evento B de manera simultánea. Entonces, el evento A intersección B queda establecido como sigue. Que la persona seleccionada, sea hombre, porque es la característica del evento A, y que hable francés, porque es la característica del evento B, y hable francés. Entonces, nuestro evento A intersección B es que la persona seleccionada sea hombre y hable francés. Por lo tanto, pues hay que buscar el número de casos favorables para nuestro evento A intersección B, que es el número de hombres que hablan francés. Y esto lo podemos saber acá. ¿Cuál es el número de hombres que hablan francés? Pues bueno, es bastante sencillo porque vemos que el número de hombres que hablan francés pues es 7. Por lo tanto, el número de elementos para el evento A intersección B sería 7. Y listo, ya podemos calcular nuestra probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad de que suceda B, dado que ya sucedió A, es igual a lo que sigue. Número de elementos en la intersección entre A y B, ya dijimos que es 7, por lo tanto aquí sería 7, dividido entre el número de elementos que hay en A, que en este caso, pues ya dijimos que son 12. Sería 7 sobre 12. Y si ustedes quieren, pueden dejar ahí la probabilidad o la pueden poner en
decimales, que sería igual a 0.58, o en porcentajes, que sería igual a 58%. Por lo tanto, concluimos. ¿Cómo sigue? Por lo tanto, la probabilidad de que la persona seleccionada hable francés, dado que se seleccionó un hombre, es de... Ok, aquí lo tenemos. La probabilidad de que la persona seleccionada hable francés, dado que se seleccionó un hombre, es de 58%. Y esa sería nuestra respuesta. Continuamos con el ejemplo número 3. Y este ejemplo nos dice lo siguiente. En una urna hay 8 pelotas, de las cuales 3 son blancas y 5 negras. Se extraen 2 pelotas al azar y ocurre que son de igual color. Calcular la probabilidad de que las 2 pelotas extraídas sean blancas. Entonces, empecemos a solucionar este problema. Y realmente pues vamos a seguir el mismo procedimiento que en los ejercicios anteriores. Por lo tanto, aquí lo más importante es establecer los dos eventos que se están relacionando, el evento A y el evento B. Entonces, tenemos que se extraen 2 pelotas al azar. Ese sería nuestro experimento. Se extraen 2 pelotas al azar. Y ya ocurrió que son de igual color. Entonces, como ya ocurrió que son de igual color, pues ahí nos da una pauta de cuál sería un evento. Y además el evento que ya ocurrió, porque ocurre que son de igual color. Entonces, nuestro evento A sería que las dos pelotas extraídas sean de igual color. Sean de igual color. El evento B sería, como nos dice acá, calcular la probabilidad de que las dos pelotas extraídas sean blancas. Entonces, lo que necesitamos del evento B es que las dos pelotas extraídas sean blancas. Muy bien, ya tenemos nuestros dos eventos que vamos a estudiar y ahora hay que preguntarnos cuál es el evento que ya ocurrió y cuál es el evento que depende de este evento que ya ocurrió. Y aquí es bastante fácil porque nos dice que se van a extraer 2 pelotas al azar y que ocurre que son de igual color. Por lo tanto, podemos decir que este evento A ya ocurrió. Y hay que encontrar la probabilidad de que suceda el evento B dado que ocurrió A. Así, vamos a decir que se necesita calcular la probabilidad del evento B dado que ya ocurrió el evento A. Y sabemos que la probabilidad de que ocurra B dado A es igual al número de elementos que hay en la intersección entre A y B sobre el número de elementos del evento que ya ocurrió. Y en este caso, pues es el evento A. Entonces, hay que saber cuál es
cuál es el número de casos favorables para el evento A. Es decir, en cuántos casos las dos pelotas extraídas son de igual color. Entonces, esto lo podemos saber de la siguiente manera. Vamos a extendernos un poquito acá, porque recordarán que este tipo de situaciones hay que resolverlas aplicando las combinaciones. Entonces, vamos a calcular el número de casos favorables para el evento A. El evento A nos dice que las dos pelotas extraídas sean de igual color. Entonces, ¿cuándo las pelotas extraídas van a ser de igual color? Como van a ser dos pelotas extraídas, es que sean dos blancas. Sean dos blancas. Ese sería el primer caso. El primer caso en donde van a ser de igual color es que sean dos blancas. Y el segundo caso, que sean del mismo color, es que sean dos negras. Entonces, este evento A se parte en dos subcasos, que sean dos blancas o que sean dos negras. Entonces, ¿de cuántas formas yo puedo elegir a dos blancas? Pues vean que acá el número total de blancas es 3 y vamos a elegir 2. Por lo tanto, este número sería combinación 3,2, que es igual a 3. Si ustedes obtienen en su calculadora 3 combinación 2, les debe de dar 3. Y ahora, ¿de cuántas maneras podemos elegir a dos negras? Pues como vamos a elegir a dos negras de un total de 5, pues la combinación que necesitamos realizar es combinación de 5,2. Y si ustedes en su calculadora obtienen 5 combinación 2, pues es igual a 10. Ahora, ¿cuál es el número total de casos favorables para el evento A? Es decir, en cuántos casos las dos pelotas extraídas van a ser de igual color. Pues aquí tenemos que sumar, porque vean que no pueden pasar de manera simultánea. Por lo tanto, acá decimos lo siguiente. El número de elementos para A es igual a 13. Ahora definamos lo que es el número de elementos para la intersección A y B. Entonces vamos a tener que nuestro evento A intersección B sería que las dos pelotas seleccionadas, que las dos pelotas seleccionadas sean de igual color, porque es la característica del evento A, sean de igual color y sean blancas, porque es la característica del evento B. Entonces, ¿en cuántos casos favorables vamos a tener que las dos pelotas seleccionadas sean de igual color y sean blancas? Pues vean que esta intersección está dada por este número. ¿Por qué? Porque para este caso son de igual color y son dos blancas. Por lo tanto, el número de elementos para el evento A intersección B es 3. Y así ya podemos obtener lo que es nuestra probabilidad. Probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A, es igual a 3 sobre lo que obtuvimos acá, número de elementos para A, que es 13.
Y esto pues lo pueden poner en, eh, en porcentaje, que viene siendo 23%. Y así concluimos, como si. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. La probabilidad de que las dos pelotas seleccionadas sean blancas, dado que son del mismo color, es de 23%. Y listo. Seguimos con el ejemplo número 4. El ejemplo número 4 nos dice que en un grupo de 40 estudiantes de preparatoria hay 25 hombres y 15 mujeres. Se tiene además que 17 de los hombres y 9 de las mujeres son del primer año. Punto. Si se selecciona al azar a 4 de los estudiantes y ocurrió que los 4 son del primer año, calcule la probabilidad de que sean 2 hombres y 2 mujeres. Entonces, pasamos a resolver este problema y como ya sabemos, lo primero que nosotros debemos de establecer es el evento A y el evento B. Entonces, acá vean que nos dice que se seleccionan a 4 estudiantes al azar y ocurrió que los 4 son de primer año. Entonces, esto que está acá sería uno de nuestros eventos, el que ya ocurrió. Vamos a establecer al evento B como el que ya ocurrió. Entonces, el evento B es que los 4 estudiantes seleccionados, sean de primer año. Y el evento A, pues va a ser el que dependa del evento B, que por obvias razones sería que de los 4 seleccionados, 2 sean hombres y 2 mujeres. Entonces escribimos evento A, que los 4 estudiantes seleccionados sean 2 hombres y 2 mujeres. Esos serían nuestros dos eventos. Y ahora hay que saber cuál es la probabilidad que necesitamos obtener. Pues bueno, aquí es bastante sencillo porque vean que nos dice que ya ocurrió que de los 4 seleccionados, los 4 son de primer año. Entonces acá podemos establecer que el evento B ya ocurrió. Así, la probabilidad que nosotros necesitamos calcular sería la siguiente. Necesitamos calcular la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ya ocurrió el evento B. Y nosotros sabemos que esta probabilidad de A dado B es igual al número de elementos que hay en la intersección entre A y B sobre el número de elementos o de casos favorables para el evento que ya ocurrió. Y en este caso el evento que ya ocurrió es B. Pues vamos a obtener eso. Vamos a obtener el número de elementos para B. Entonces, obtenemos el número de elementos para B. Y la característica del evento B es que de los 4 seleccionados
sean de primer año. No nos importa si son hombres o si son mujeres. Aquí la característica es que los cuatro sean de primer año. Que de los cuatro seleccionados sean de primer año. Entonces, ¿de cuántas formas podemos escoger a cuatro de primer año de un total de cuántos de primer año? Pues bueno, como es un problema en donde tenemos que seleccionar, pues es un problema de combinaciones, en donde nuestra P es igual al número de elementos que vamos a agarrar. Ya sabemos que vamos a agarrar a 4. Y nuestra N sería el número de elementos total que hay con esta característica. Es decir, cuántos estudiantes hay de primer año. Y si nosotros volvemos a leer el problema, vean que nos dicen que hay 17 hombres de primer año y 9 mujeres del primer año. Por lo tanto, hay un total de 26 alumnos de primer año. Por lo tanto, el número de elementos o del número de casos favorables para B es igual a la combinación 26,4, que si ustedes lo calculan en su calculadora científica les debe de dar 14.950. Ese es el número de casos favorables para que los 4 estudiantes seleccionados sean de primer año. Ahora, también nos pide el número de casos favorables para el evento A intersección B. Por lo tanto, vamos a definir primero cómo llamaríamos a nuestro evento A intersección B. Recuerden que este evento A intersección B es el evento que cumple las características tanto de A y B al mismo tiempo. Por lo tanto, si nosotros vemos o releemos A y B, pues vamos a tener que el evento A intersección B es que los 4 seleccionados sean 2 hombres y 2 mujeres y que todos sean del primer grado. Es decir, evento A intersección B es los 4 estudiantes elegidos son 2 hombres y 2 mujeres y además, esta es la característica del evento A, y además los 4 son de primer año, porque es la característica del evento B. ¿Y cómo entonces nosotros vamos a saber el número de casos favorables para esta intersección? Pues bueno, vamos a analizar el número de casos favorables para A intersección B. Quiere decir que vamos a elegir a 4 estudiantes y esos 4 estudiantes elegidos tienen que ser 2 hombres y 2 mujeres. Aquí son dos mujeres. Pero estos 2 hombres tienen que ser de primer año y estas 2 mujeres tienen que ser de primer año también. Por lo tanto, vamos a reescribir lo que tenemos. La intersección entre A y B es elegir a 2 hombres de primer año y a 2 mujeres de primer año. Ahora vean que estos dos casos tienen que pasar al mismo tiempo. Vean también que aquí hay una y. Por lo tanto, vamos a multiplicar. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Pues bueno,
sería, ¿de cuántas formas yo puedo elegir a dos hombres de primer año? Pues habría que saber cuántos hombres de primer año hay en total. Y acá volvemos a nuestro problema y nos dice que hay 17 hombres de primer año. Por lo tanto, esa sería nuestra N. Así, para elegir a dos hombres de primer año, sería combinación de 17,2 por el número de maneras que nosotros podemos elegir a dos mujeres de primer año. ¿Y cuántas mujeres de primer año hay? Pues hay 9. Por lo tanto, ese 9 sería nuestra N. Y acá ponemos combinación de 9,2. Calculemos ahora combinación 17,2, que sería 136. Y lo multiplicamos por 9 combinación 2, que es 36. Y esto nos da 4.896. Es decir, es decir, que el número de casos favorables para la intersección entre A y B es de 4.896 y ya podemos saber la probabilidad que estamos buscando, que es la probabilidad de que ocurra A dado B va a ser igual a 4.896 sobre 14.950. Y si ustedes efectúan esta división, nos da un total de 0.327, que viene siendo a 32% o 32.7%. Y así concluimos. Como sigue. Por lo tanto, vamos a decir que la probabilidad de que, leemos otra vez, la probabilidad de que sean dos hombres y dos mujeres, dado que se seleccionaron a 4 estudiantes del primer año, entonces, dado la probabilidad de que se seleccionen dos hombres y dos mujeres, dado que ya se seleccionó a 4 estudiantes de primer año, es de, pues, es la probabilidad precisamente que ya encontramos. Es de 32.7%. 32.7%. Y así terminamos este cuarto ejercicio. Pasemos ya al último ejercicio del video, que es el ejemplo número 5. Y este ejemplo número 5 nos dice que en un lote de 12 libros hay 7 de historia y 5 de filosofía. Punto. Sea el experimento ordenar al azar 4 de los libros y sean los eventos. Evento A, el primer libro es de historia. Evento B, el primero y el cuarto libro son de distinta asignatura. Vamos a calcular la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de que el primer libro es de historia. La probabilidad de B, que es el primer y el cuarto libro son de distinta asignatura. Y además vamos a calcular la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, y la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A. Entonces, aquí ya no necesitamos establecer cuáles son nuestros eventos, porque vean que ya están establecidos. Sin embargo, chicos, vean que necesitamos obtener el número de casos posibles para el experimento.
porque aquí nos están pidiendo obtener la probabilidad de A. Y esta probabilidad de A no es una probabilidad condicional, es una probabilidad como realizaron ustedes en su ADA anterior. Entonces, vamos a realizar el inciso A. Y antes, para resolver el inciso A y el inciso B, de hecho, pues nosotros necesitamos establecer lo que es nuestro espacio muestra. El experimento ya está establecido, nos dice que el experimento es ordenar al azar 4 de los libros. Entonces, nuestro espacio muestra sería lo siguiente. Nuestro espacio muestra es de cuántas maneras nosotros podemos seleccionar, o mejor dicho, podemos ordenar a 4 libros de un total de 12. ¿De cuántas maneras yo puedo ordenar a 4 libros de un total de 12? Entonces acá, para saber ese número de maneras, podemos utilizar dos procedimientos, ya sea el método de las casillas o la fórmula de permutaciones. Vamos a utilizar el método de las casillas en un primer lugar. Entonces, como nos dice que vamos a ordenar a 4 libros nada más, entonces vamos a hacer uso de 4 casillas. Para calcular nuestro espacio muestra, recuerden que es sin condición, es decir, de cuántas maneras yo puedo agarrar a un libro para el primer lugar, pues serían de 12, porque vamos a ordenar a 12. Aquí sería 12. Para el segundo lugar, pues sería 11 porque ya agarramos a 1. Siguiente sería 10. Y por último sería 9. Y multiplicamos 12 por 11 por 10 por 9 nos da un total de 11.880 maneras. Es decir, este es el número de casos posibles, el número de casos posibles para este experimento. ¿De qué otra manera podemos calcular este número? Pues utilizando la fórmula de permutaciones, donde nuestra n sería 12, porque son 12 libros a ordenar, y vamos a ordenar en realidad 4. Vamos a ordenar 4 libros de 12. Por lo tanto, sería permutación de 12,4. Y si ustedes realizan esta permutación en su calculadora, pues sí, precisamente les da 11.880 maneras. Cualquier procedimiento que ustedes elijan es correcto. Ahora, nuestro evento A es que el primer libro es de historia. Por lo tanto, acá la probabilidad de A pues va a ser número de casos favorables para A sobre número de casos posibles para el experimento. El número de casos posibles ya lo sabemos. Ahora vamos a saber el número de casos favorables para A. Vamos a hacerlo acá. Número de casos favorables para A. ¿Cómo nosotros podemos determinar el número de formas en que nosotros podemos ordenar a los 4 libros, pero que el primer libro tiene que ser de historia? Pues bueno, utilicemos el método de los casilleros. ¿Cuántas casillas vamos a utilizar? 4, porque son 4 libros a ordenar. Pero aquí la condición que nos dice este evento A es que el primer libro tiene que ser de historia. El primero tiene que ser de historia. Los demás no nos importa. Por lo tanto, ¿de cuántas maneras podemos elegir a un libro de historia en el primer lugar?
Pues como son 7, pues tendríamos acá 7. Los demás no nos importa cuántos son o cuáles son. Por lo tanto, sería la suma de los que quedan de historia, que son 6, más los 5 de filosofía, que nos da un total de 11. Aquí sería 10 y aquí sería 9. Multiplicamos 7 por 11 por 10 por 9, que es igual a 6.930 casos favorables para A. Por lo tanto, probabilidad de A es igual a 6.930 sobre 11.880, que es igual a 0.58. Y esta sería nuestra probabilidad y concluyen ustedes. Ahora, para el inciso B. Para el inciso B, pues ya tenemos el número de casos posibles para todo el experimento. Sabemos que es 11.880. Por lo tanto, lo único que necesitamos saber sería el número de casos favorables para B, porque vean que lo que nos está pidiendo es la probabilidad de que suceda el evento B. Es decir, es la probabilidad de que al ordenar al azar 4 de los libros, el primero y el cuarto libro son de distinta asignatura. El primero y el cuarto libro son de distinta asignatura. Por lo tanto, hay que saber el número de casos favorables para B. Y acá decimos que B es el primer y último libro son de distinta asignatura. Ahora, ¿en cuántos casos va a pasar que el primer y el último libro son de distinta asignatura? Pues veamos. El primer caso es el siguiente. Vamos a agarrar 4 libros y el primer caso es que el primero sea de historia y el último sea el de filosofía. Y el segundo caso es que el primer libro sea de filosofía y el último de historia. Son dos casos. Ahora, como estos dos casos no ocurren de manera simultánea, pues los vamos a sumar. Ahora, calculemos las maneras. Para que el primer libro sea de historia, pues podemos agarrarlo de 7 maneras posibles. Y para que el último libro sea de filosofía, pues como tenemos 5 libros de filosofía, pues pueden ser 5 opciones. Ahora, los de medio, pues serían los que sobran de historia más los que sobran de filosofía. De historia sobran 6 y de filosofía sobran 4. Por lo tanto, aquí sería 10 y acá sería 9. Y hacemos el mismo análisis acá. Para que el primer lugar sea de filosofía, podemos agarrar a 5. Para que el último lugar sea de historia, podemos agarrar a 7. Y acá sería 10 y 9. Multiplicamos 7 por 10 por 9 por 5 es igual a 3.150 y le sumamos la multiplicación de 5 por 10 por 9 por 7, pues que sería la misma multiplicación, el mismo producto que es 3.150. Si nosotros sumamos esto nos da 6.300 maneras. Que recuerden que esto es el número de casos favorables a B. Por lo tanto, vamos a decir
que la probabilidad de que suceda B es igual a 6.300 entre el número de casos posibles al evento, que ya sabemos que es 11.880. Entre 11.880 y esto es igual a 0.53. Esto es lo que tenemos. Ya tenemos la probabilidad de A y ya tenemos la probabilidad de B. Ahora pasemos al inciso C y al inciso D. El inciso C nos dice que hay que calcular la probabilidad de A dado B. Vamos a hacerlo de acá. Inciso C, probabilidad de A dado B. Y esto pues sí es una probabilidad condicional, es una probabilidad de lo que se trata este video. Ahora, aquí lo primero que hacíamos era definir nuestros eventos, pero vean que acá el ejercicio ya no los definió. El evento A es que el primer libro sea de historia y el evento B es que el primero y el cuarto libro son de distinta asignatura. Entonces, lo único que necesitamos saber es el número de elementos para A, el número de elementos para B y determinar entonces cuál sería nuestro evento A intersección B. ¿Por qué? Porque recuerden que la fórmula para la probabilidad de A dado B está definida como el número de elementos para la intersección entre A y B sobre el número de elementos para el evento que ya ocurrió, que en este caso es B. Ahora, según el contexto del problema, ¿cómo leemos a esta probabilidad A dado B? Pues sería la probabilidad, acá lo que estamos buscando es la probabilidad de que el primer libro es de historia, de que el primer libro es de historia, dado que el primero y el cuarto libro son de distinta asignatura, dado que el primer y cuarto libro son de distinta asignatura. Esa es la probabilidad que estamos buscando, chicos. Muy bien. Ahora, el número de elementos para A, pues vean que esto ya lo hicimos. El número de elementos para A, pues ya está acá. Sabemos que es 6.930. Ya lo encontramos en el inciso A, 6.930. Por lo tanto, número de elementos para A es 6.930 y de igual manera el número de elementos para B ya lo tenemos. En el inciso B sabemos que son 6.300. 6.300. ¿Por qué? Porque son los mismos eventos. No están cambiando. Y acá el extra que necesitamos hacer es calcular o determinar, mejor dicho, cuál es el evento A intersección B, que es el evento que cumple las dos características de A y B. Es decir, el primer libro es de historia, el primer libro es de historia, el primer libro es de historia y el primer y cuarto libro es de distinta asignatura.
Entonces, si ese es nuestro evento, que el primer libro es de historia y el primer y el cuarto libro es de distinta asignatura, hay que buscar entonces el número de elementos, el número de casos posibles para la intersección entre A y B. Pero si ustedes se fijan bien, esto también ya lo tenemos calculado. ¿Por qué? Porque por una parte ya sabemos la segunda condición. El primer y el cuarto libro es de distinta asignatura. Vean que acá buscamos que el primer y el último libro son de distintas asignaturas y abrimos dos casos. ¿En cuál de estos dos casos se cumple que el primer libro es de historia? Pues vean que este caso se cumple en esto que estoy encerrando. Es decir, este número que estamos buscando acá es el número de elementos para la intersección entre A y B. ¿Por qué? Porque aquí se cumple que el primer y el último libro son de distinta asignatura y además el primer libro es de historia. Por lo tanto, el resultado para esto que estoy encerrando es esto que estoy subrayando. Decimos que el número de elementos para A y B es de 3150. Y listo. Ya tenemos entonces todo lo que necesitamos. Ya tenemos el número de elementos para A, el número de elementos para B y el número de elementos para la intersección entre A y B. Por lo tanto, aquí vamos a decir que la probabilidad de A dado B es de 3150 sobre el número de elementos para B, que es 6300. Y si ustedes, chicos, realizan esta división en su calculadora, les debe de dar 0.5, que sería nuestra respuesta. Es decir, la probabilidad de que el libro es de historia, dado que el primer y cuarto son de distinta asignatura, es de 0.5 de probabilidad o 50%. Ahora, para terminar, el inciso D. Y el inciso D nos dice lo siguiente. Nos dice que hay que encontrar la probabilidad de B dado A. Entonces, la probabilidad de B dado A. Pero en lenguaje común, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues sería la probabilidad de que suceda el evento A. Probabilidad de que suceda el evento B, perdón. Pero el evento B es que el primer y el cuarto libro son de distinta asignatura. Entonces sería probabilidad de que el primer y último libro sea de distinta asignatura, dado que ya ocurrió A, pero A pues está definido como el primer libro es de historia. Entonces, probabilidad de que el primer y último libro sea de distinta asignatura, dado que el primer libro es de historia. Entonces, para calcular esta probabilidad, pues ya sabemos la fórmula. Sabemos que la probabilidad de B dado A es igual al número de elementos que hay en la intersección entre A y B sobre el número de elementos que hay en el evento que ya ocurrió. Y en este caso, el que ya ocurrió es A. Pero vean que estos números ya los tenemos acá. Número de elementos para la intersección entre A y B es 3150. Y el número de elementos para el evento A
es de 6.930. Así que no hay que hacer nada más. Hacemos la división. 3.150 entre 6.930 es igual a 0.45 o 45%. Y esa es nuestra respuesta. Es decir, hay una probabilidad del 45% de que el primer y el último libro sea de distinta asignatura, dado que el primer libro es de historia. Y con esto concluimos, chicos. Espero les sirva de utilidad para que ustedes realicen su próxima ADA. Nos vemos a la próxima. Chao.